que hacen que las fuentes profesionales, pues sí sean, digámoslo, todavía un poquito más técnicas que las herramientas que te pueden generar un archivo utilizable como tipografía, ¿no? Ujú. Y bueno, pues toda esta parte, después tomé un diplomado en tipografía, con tipografía de estudios, y ahí también desarrollé cosas tipográficas. Para entonces ya había sido invitado a coordinar tipos latinos. Tipos latinos es una bienal de tipografía latinoamericana. Digamos que nos reunimos personas de todos los países de América Latina a hacer labor y gestión para promocionar y para validar, digámoslo, no validar, más bien labor para hacer promoción de la tipografía de la región, ¿no? Cada país tiene un representante. Yo fui de 2019 hasta hace algunas semanitas, el de México, en este comité. Y entonces nos tocó organizar la novena edición de la Bienal, en donde recibimos 500 proyectos de 12 países diferentes. Pues bueno, empezaste como entusiasta de la Empecé como entusiasta. Pero pues ya estás metido. Estamos metidos mucho en el medio de la tipografía. Profesionalmente tengo un par de proyectos que son para clientes reales, pues, hay dos tipos de fuentes, ¿no? Las fuentes custom, que son para empresas que te encargan, o sea, son fuentes por encargo, y fuentes retail, que son fuentes que tú las diseñas, las programas, las subes a las plataformas y las vendes por licencia, ¿no? Hay pues, muchas diferencias. En las fuentes custom, generalmente, no es tuya la fuente, o sea, tú la diseñas con un cliente y él la utiliza y tú no la puedes utilizar. Sí, claro. La retail, pues tú vendes licencias de uso, ¿no? O sea, son como mundos diferentes. En México ha habido un incremento bien interesante de la tipografía en los últimos años. Te comento, la edición 8 de la Bienal, México, de la selección de tipos latinos, que es como las mejores fuentes del continente, México obtuvo más o menos el 10% de esas fuentes, ¿no? En la edición 9, que fue el 2022, que fue la que nos tocó organizar nosotros, se tuvieron aproximadamente el 25% de las fuentes seleccionadas de todo el continente fueron de México. O sea, un crecimiento importantísimo de la tipografía. En parte, como fue mi caso, pues porque la pandemia nos orilló a aprender cosas nuevas y algo que se podía aprender, digámoslo, de manera remota, ¿no? Entonces, ha sido, un incremento bien interesante. Y que bueno, cada vez hay más personas haciendo tipografía de primerísimo nivel. Estuve hace poco en el safari tipográfico de Pop Calle y se hablaba de que México pues, está como en esta tendencia de crecimiento tipográfico para ser top 3 o top 5, algo así, global. Yo creo que sí. Cada vez hay más personas preparándose y estudiando en las mejores universidades del mundo en temas de tipografía, ¿no? El estudio Enigma, ellos tuvieron aproximadamente 10 tipografías eran 100 tipografías de lo mejor de América Latina, 25 fueron de México y de esas 10 fueron de ellos. Y todas ellas son tipografía a la medida, o sea, custom para clientes, para Gobierno de México, para Rotoplas, para PepsiCo, para Chetos, para todas estas. O sea, fuentes que no es saber quién las compra y para qué la usan, fuentes que los clientes las encargan y las usan todo el día, ¿no? O sea, digamos tipografía para la vida real se puede llamar, o sea, tipografía que sí se va a utilizar sí o sí y pensada para algo muy particular. Justo con Isaías Loaiza hicimos un proyecto que te comentaba. No tenemos todavía posibilidad como de mostrar mucho porque se firmó pues, un acuerdo, un NDA, pero que fue para una empresa de bebidas alcohólicas con requerimientos muy técnicos para que funcione bien en serigrafía de la botella que vamos a imprimir. Entonces, ese tipo de temas tan específicos, tan técnicos, que hay que hacer pruebas de impresión y hay que hacer un montón de cosas.
es lo que hace la diferencia entre una fuente que tú diseñas, no sabes para qué contexto, cuando la diseñas sabiendo específica, o sea, con un brief muy claro, necesito que funcione en este tamaño, con esta tinta, sobre este material, para imprimir este sistema de impresión. Entonces, ese tipo como de temas técnicos son los que de repente hacen la diferencia entre la tipografía un poquito más profesional que la tipografía que puedes generar con Illustrator, con el font safe o con aplicaciones para tu uso personal. Ujú. Y no es que sea mejor una que la otra, son simplemente diferentes contextos, ¿no? Claro, claro. Diferentes funcionalidades. Sí, sí, sí. Y ahora cayendo en lo que preguntan todos los alumnos, y es complicado vender una tipografía. Vender una tipografía, bueno, si es una fuente tipográfica retail, que la pones en MyFonts, que es la plataforma, digamos, lo más es como el Amazon de la tipografía, y a competir con otras 35,000 fuentes, ¿no? O sea, a ver quién la ve, y ahí también es mucho el tema de mercadotecnia, de cómo hacer llegar tu fuente para que se visibilice. Ahí, ¿qué es lo que buscamos? Tipografía que sea, o sea, que se haga la tipografía que sea suficientemente estándar para que funcione para muchos contextos, para branding, para titulares, tal vez para cuerpo de texto, tal vez me enfoco más a titulares, tal vez me enfoco más a pantalla, tal vez me enfoco más a impresión, pero que sea suficientemente estándar para que mucha gente la pueda comprar y a mucha gente le pueda servir. Está por otro lado el tema de las fuentes por encargo. No hay muchos clientes que estén dispuestos a pagar lo que cuesta una fuente tipográfica custom, ¿no? Porque pues, o sea, no son $50, pues así es un tema bastante más alto. Pero está la otra parte, el tema de las licencias de uso de las fuentes, ¿no? Las empresas grandes que hacen su propia tipografía, pues no la hacen solamente por el hecho de que quieran diferenciarse estéticamente de los demás, sino porque pagar las licencias de una fuente comercial para los millones de usuarios que tienen en las redes sería extremadamente caro. Les es más fácil, más barato pagar, no sé, $1,000,000 para hacer su propia fuente que pagar eso, pero cada año en puras licencias. Que es otra parte del tema legal de la tipografía. Claro. En las clases de acá, el cual justamente intentamos como hacer esa conciencia, ¿no? De que Justo esa era mi otra materia, ya no te dije. Tenía dos. Era la de metodología y la segunda era todo el tema jurídico. legislación. Legislación. ¿Y qué tal ahora que ya creces y dices, No, era importante. te das cuenta que, o sea, pero es eso. Vamos, ¿qué perfiles dan a veces esas clases? Pues abogados, ¿no? Que es como el perfil más natural. Pero lo que decíamos, no se vincula la formación profesional del profe con el entorno en el cual se imparte la materia, ¿no? Entonces, a veces como que es muy árido el tema. De hecho, es curioso porque cuando vemos ese tema en la clase actualmente de tipografía que doy, es de los demás, o sea, que los chavos tienen más interés, ¿no? Que de repente empiezan a ver y dicen, no, o sea, porque les contamos de repente casos, miren, sucedió en tal país este caso, que hubo una demanda y les ponemos de repente los ejemplos de cuánto cuesta cada tipo de licencia. La licencia para pantalla, la licencia para impresión, la licencia para aplicaciones, la licencia para todo lo que viene ahí. ¿Y cómo funciona la licencia, por ejemplo, si una empresa quiere utilizar ARIA, que ya viene cargada en Word, pues en cargar Illustrator, ¿se paga de esas tipo de Si tú tienes la licencia de Word y de Illustrator, pues ya viene incluida dentro de esa licencia. Okay. Que es lo que les digo de repente también acá a los chavos, ¿no? Ya que vemos toda esa parte del costo de licencias, les digo, pero mire, por ejemplo, ustedes tienen en Adobe, tienen incluidas con su renta mensual todas estas fuentes tipográficas. Y ahí dice que son para uso libre. Entonces, claro, siempre cuando tengan pagada su licencia. Y empieza como estas cosas de decir, ay, pues... Bueno, actualmente ya, creo que ya Adobe logró romper eso.
Porque ya con la inteligencia artificial, Ya, o sea, si tienes el programa craqueado o pirata o lo que sea, pues ya no tienes los beneficios de las nuevas tecnologías. claro. Entonces, forzosamente, o bueno, al menos los que sigan diseñando con Sí, sí. Illustrator CS, pero los que tenemos los actuales, Claro. pues ya no te salvas, ¿no? Porque además hubo un tiempo que en el estudio, pues ya esta pantalla que te aparece, ¿no? Que no te dejaba trabajar. Claro. Y ya hubo un momento en que ya no se podía quitar. Entonces ya, pues... Tienes que, vamos, sí o sí pagarlo, ¿no? Sí. Y la verdad es que, digo, es un tema difícil de repente para los estudiantes, pues porque la economía, sobre todo escuelas públicas, pues no crees que es tan fácil que paguen su licencia mensual, ¿no? Eh, pero sí les hago mucho hincapié en valorar también el trabajo del diseñador. O sea, el pagar la licencia tipográfica es pagar los derechos del trabajo de alguien más, ¿no? Sí. O sea, a nadie nos gustaría que alguien más use, o sea, vaya a nuestro portafolio, baje archivos nuestros y venda un logotipo nuestro, ¿no? Pues porque yo lo hice. Y los tipógrafos tienen también un hábito que se llama comer, que necesitan de repente, pues, también financiarse de esa parte, ¿no? Y que también el perfil del diseñador tipógrafo, bueno, al menos desde mi perspectiva, son muy puristas, ¿no? Hay de todo. Sí. No sé cómo qué te refieres con puristas para ser más preciso. O sea que son muy, por ejemplo, no toman a la ligera el que utilices una tipografía, ¿no? O sea, tiene que ser, no sé, esta tipografía se diseñó en el año tal, por tal, porque el encargo era hacer una tipografía para esto, entonces no la puedes usar en otro contexto. Y dices, bueno, pero, o sea, sí, pero están ahí, pero a mí me gusta, pero imprime bien, pero se ve bien en cuerpos de texto, pero además no tenía ese contexto, ni el cliente lo tiene. Ni el cliente lo tiene. Eso es a lo que me refiero de ser un poco puristas y que también en algún momento evalúan la ejecución gráfica o la selección tipográfica a partir de esas bases, vamos. Esos criterios, ¿no? Ajá. Sí, o sea, tienes toda la razón, sí, a veces somos, no sé si incluyen dentro de este grupo como tan purista, pero sí es un tema que, digamos, nos fijamos más en algunas cosas que en otros. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor conocemos las implicaciones que pueden tener, sobre todo legales. O sea, a los chavos les digo, a ver, tienes que tener muy en cuenta que el tema legal, el hecho de que no conozcas que existe, o sea, no te exime de que tengas de cumplirlo, ¿no? Entonces, si tú incurres en un uso indebido de tipografía, aunque tú no supieras, estás incurriendo en un uso indebido y te puede generar problemas legales a ti y a tu cliente, ¿no? Uh-huh. Pero sí también, por ejemplo, hay proyectos que son mucho más genéricos, ¿no? Que está bien, funciona perfectamente bien. Muchas fuentes se diseñan para una cosa y terminan siendo para otra. Y está bien porque el usuario es quien les va a dar vida a las fuentes. De nada sirve una fuente en tu cajón. Claro. Entonces, pero hay casos donde sí se ve muy claro que no fue muy agraciada la selección porque usan una fuente tipográfica con trampas de tinta para un anuncio en Facebook, ¿no? O en X, o en, no sé, Instagram. Entonces, se le ven las trampas de tinta que en impresión la ganancia de punto cierra. O sea, que está deformada la letra para que con la impresión el punto crezca y ese hueco se cierra. Si no, o sea, si eso no estuviera, entonces quedaría chata la esquina, ¿no? Y está perfectamente bien cuando lo haces para impresión, pero cuando lo ves en una aplicación en físico, un recorte de vinil o unas letras de metal o en una pantalla, pues se ve un poquito extraña, ¿no? Claro. Hay un caso muy famoso, la fuente tipográfica Bell Centennial de Matthew Carter, que fue diseñada para la empresa Bell, que es como Telmex en México, ¿no? Y era para los hilos telefónicos, impresión a 6 puntitos, en papel del más chafa que había, en relativa de offset, o sea, con condiciones extremas, ¿no? Entonces, yo les muestro muchas veces a los chicos la fuente tipográfica así en pantalla, que la ves y se ve súper deforme.
está horrible esa fuente, digo, esa fuente es multipremiada. ¿Por qué? Pues porque fue diseñada para un contexto muy particular. Sáquense de la cabeza que va a ser para redes sociales. Piénselo en ese contexto. Y entonces dicen, ok, ya empiezan como a caer en la cuenta de que hay fuentes que son genéricas y otras que son específicas, que funcionan ahí. En el mundo de la tipografía, yo creo que las más complejas de diseñar son las que van para cuerpos de texto, ¿no? Porque, Sí. o sea, tienen que ser muy, muy constantes, muy uniformes, o sea, porque van a ser un libro, pues, no es como que digas, pues hago un titular y ya aquí medio ajusto y aquí, pero la que va, o sea, completita, ¿no? ¡Pum! Y que muy difícil que tú puedas ajustar un par de kerning. O sea, tienes que revisar, que hay quien lo hace, revisar cada palabra del libro para ver si hay un ajuste especial que hay que hacer manualmente, ¿no? O sea, sí deben de estar mucho mejor kerneadas, es decir, con mejores ajustes de espacios, deben de ser muy consistentes. Inclusive dentro del cuerpo de texto hay categorías, ¿no? Las que son tal cual para cuerpo de texto, digamos, de 9, 10, 11 puntos. Las que se van a imprimir en textos pequeñitos de pie de página, que son para 6 puntos, son diferentes. Porque el tamaño, cuando se reduce, la parte más delgadita de de esta A, por ejemplo, tal vez en chiquito ya no salga, ya se desprenda la gota del arco y se ajusta porque es demasiado pequeño. Entonces, hay familias que tienen ajustes por tamaño.